Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. A finales de junio de 1987 amanecía en Iruña. El colectivo Eguzki nació para hacer frente a la degradación progresiva de nuestra tierra. La entrada en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea traían asociados aviones de guerra en las Bárdenas, devoradores proyectos viarios, reconversiones salvajes y nuevas plantas contaminantes. Hoy, 20 años después, la Europa de los mercaderes, la mundialización de la economía y la apuesta por un capitalismo amable en la forma y despiadado en el fondo, siguen trayéndonos proyectos insostenibles que no responden a los intereses del pueblo. La labor desarrollada por Eguzki en estos 20 años ha sido intensa. Se consiguió popularizar la problemática ecológica y crear una sensibilidad creciente por el tema ambiental en la sociedad vasca. Aspectos como la denuncia de la contaminación, el estado de nuestros ríos o de la gestión de los residuos pusieron las bases para avances que poco a poco se han ido materializando con coordinadoras que nacieron para enfrentarse a problemas sentidos en amplias capas de la población. En muchas de aquellas luchas, Eguzki cumplió una función importante, ayudando en su creación, facilitando nuestras sedes, poniendo nuestra capacidad de trabajo a su servicio. Tras 20 años de lucha, no venimos con las manos vacías. Se han conseguido grandes victorias, como la de Lemóniz, y otras más modestas, con la paralización de proyectos de gran impacto en nuestros pueblos. En el camino recorrido hasta ahora para lograr la Euskal Herria libre, soberana y ecológica que nos propusimos al nacer, el trabajo de información, concienciación y movilización siempre ha ido acompañado de la lucha ideológica. Durante años, la fuente principal de información ambiental para la sociedad vasca ha sido el movimiento ecologista vasco. Hoy, la situación ha cambiado radicalmente. Instituciones, empresas y medios de comunicación han decidido entrar al campo de la ecología diseñando una auténtica campaña mediática que busca, y en buena parte está logrando, la banalización del mensaje ecologista. Euskadi, un país increíble.
Lejos de reconocer su responsabilidad en la crisis social y ecológica, generan medios de propaganda y cultura antiecológica mediante el marketing verde, que no pretende la sustentabilidad de la naturaleza, sino la del capital. En Euskal Herria, el proceso de globalización capitalista tiene nombre y bandera: Euskal Hiria. Bajo este concepto se esconde un modelo que choca frontalmente no solo con cualquier planteamiento ecologista, sino con la defensa de una Euskal Herria con señas de identidad propias. Para ellos, el escenario ideal es una gran ciudad interconectada que pone a su servicio y sacrifica el territorio. Proliferación de todo tipo de infraestructuras asociadas al transporte, a la producción de energía o a la ocupación del espacio por un urbanismo salvaje y especulador. Todo ello rodeado de un marketing verde que pretende vendernos como sostenible lo insoportable. Frente a este discurso vacío y envenenado del desarrollo sostenible, la labor ideológica, como un frente más de la lucha ecologista, se hace acuciante. Nuestro compromiso con una Euskal Herria blanca, verde y roja está más vivo que nunca. Eguzki, 20 años después de su nacimiento, renueva su compromiso con el pueblo vasco para luchar en defensa de nuestra tierra e invita a todas las personas conscientes de nuestro pueblo a sumarse a la labor de construir nuestra Euskal Herria desde la ecología. La Euskal Herria que soñamos está en nuestras manos.